Cordial saludo, amigos. Estamos en el comité de Equal, agencia exclusiva de Scandia, agencia de planeación financiera sostenible S.A. y estamos con unos invitados muy importantes. Estamos los socios de Equal, en ausencia de Dayan Herrera, que está en una cita importante. Entonces saludo inicialmente al doctor Sebastián Arango. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, buenos días. Hola, Saja, ¿cómo estás? Hola Sebas, buenos días Andrés, buenos días Buenos para días, todos. Amaya. Muy buenos días. Bueno, me presento, soy Andrés Moreno Jaramillo, soy socio de Equal. Acá les vamos a brindar toda la asesoría en planeación financiera para lo que necesiten y queremos todas las semanas, los lunes, mostrarles un pequeño comité para entender cómo van los portafolios y qué puede pasar durante la semana. Así que comenzaremos. Lo primero es mostrarles en la semana cómo está el tema de renta fija en los test, ya que los portafolios de renta fija siempre se afectan cuando se mueven los test. Están muy estables. Miren que no hay mayores cambios frente a lo que pasó al cierre de julio. Las tasas se han mantenido. La línea roja tiende a ser lo de agosto. Vemos un poquito arriba de pronto la parte media de la curva, pero realmente las tasas de interés se siguen manteniendo. Vemos los portafolios o los test que se vencen en 2 años ya alrededor del 5%. Vemos unas tasas aquí al 8% ya en la tasa pues la más lejana, el papel más lejano que es a octubre de 2050, a casi 30 años, y vemos la parte media de la curva con tasas entre el 6 y el 7,5%. Son muy buenas tasas de interés, son tasas de un país que ha perdido grado de inversión, son tasas que ya han incorporado posibles subidas de tasas de interés este año. Recordemos que no lo absorben 100%, pero ya un inversionista que hoy entre al mercado va a encontrar tasas fácilmente del 7%. Entonces, digamos, puede ser una buena oportunidad de largo plazo invertir en portafolios de mediano vencimiento en renta fija. Los de la parte corta de la curva van a tender a desvalorizarse en la medida en que suban tasas de interés. Quiere decir que esta curva que ustedes la ven un poco inclinada va a tender a aplanarse. Es normal, ya el mercado lo ha descontado, pero pues las tasas de interés, por lo menos en los portafolios de renta fija, se han mantenido estables durante el mes. Para el tema de las monedas, el dólar hoy ya tocó 3.989. Acá vemos una gráfica del dólar desde el año 2015, casi que arrancó en 2000, cómo estuvo estable casi hasta 3.000 antes de la pandemia, cómo se disparó con la pandemia y hoy cómo vamos. Vamos a niveles de casi abril, mayo del año 2020. O sea, el dólar se volvió 15 meses. Llevamos los últimos 8 meses o pues casi todo el año. Esto ha estado para arriba impresionantemente. Es importante ver que no hay razones para que siga rompiendo tantos máximos. Esperemos que en cualquier momento el dólar tenga una oportunidad de corrección. Acá vemos el canal alcista que tiene. Hace un mes no toca la parte inferior del canal. Estamos ya en máximos de toda esta tendencia. Y es importante revisar que él no va a subir eternamente, que si bien va en una tendencia alcista puede tener correcciones. Entonces estén atentos a aquellos que tienen portafolios con exposición al dólar para alguna corrección posible que haya. Está bien extendido el movimiento. Miren que más o menos desde la primera semana de julio ya se ha subido casi unos 140 pesos, un poco más, 240 pesos casi, y vale la pena de pronto en algún momento mirar si se toman algunas utilidades, entendiendo que el canal es alcista y vienen algunas correcciones puntuales. Esto del dólar arriba afecta a la confianza en los mercados y sube por la salida de capital extranjero. Siguen los extranjeros saliéndose, liquidando en parte acciones, liquidando portafolios. Realmente es algo que ya veníamos viendo desde que perdimos el grado de inversión. Sin embargo, pues la tendencia, vuelvo y repito, no va a ser eterna. En cuanto a las acciones del mercado local, vemos que prácticamente las importantes o las que tienen liquidez solamente sube Ecopetrol con el 13,45%. El resto de las acciones son especies casi que sin liquidez y sin accionistas. Y en cuanto a las que más bajan, tenemos a las más importantes increíblemente, sobre todo las del Grupo Empresarial Antioqueño. Grupo Sura cayendo el 30%, Grupo Argos cayendo el 29%, vemos a Bancolombia cayendo el 22%, Da Vivienda el 21%, Promigas el 20%, en fin, en lo corrido del año, el Colcap cae 14,5%, está cayendo casi el 15%. Realmente es una bolsa subvalorada, pero el que esté comprando en estos momentos tiene que tener paciencia y entender que son, digamos, portafolios a 2, 3 años. Pero está comprando a muy buenos precios,
Estamos en esta semana en datos económicos de Bancolombia, Grupo Argos, Celsia, Davivienda y una gran cantidad de compañías esta semana van a estar reportando. Ahí vamos a poder ver cómo las acciones se han adaptado, cómo les ha ido hasta el primer semestre del año y qué proyecciones tienen para el resto del año y entender por qué estas compañías están subvaloradas. Pero en la bolsa, digamos, independientemente de los valores que tengan en números financieros, estamos viendo unos descuentos más que exagerados. Entonces esperamos que nos contacten. Sin embargo, quiero que nos den responder algunas preguntas de este comité. Aquí están los datos de Dayana Herrera, Sajamaya Vallejo, Sebastián Arango y Andrés Moreno para que nos llamen, nos escriban. Nos encanta que responderles mensajes, nos han escrito mucho durante estos días, entonces pues aquí están nuestras redes sociales para que se puedan contactar con nosotros y pues quiero saber si de pronto mis compañeros tienen algunas preguntas importantes. Andrés, es más que una pregunta, es, digamos que hablar un poco como con el televidente de este comité y es preguntarte dos o tres acciones que en este momento tú veas el mayor potencial de valorización, obviamente no en el corto plazo, pero que tú digas, hombre, aquí hay valor. Sé que Grupo Sura, incorpora Bancolombia, pero ¿cuáles otras, digamos, aparte de ella y Bancolombia, tú le ves como el mayor potencial? Bueno, realmente casi todas las acciones importantes del Colcap están con una gran prima. Lo importante es que uno a veces cuando va a invierte en acciones individuales se da cuenta que no todas suben al tiempo. Lo mejor es comprar una canasta de acciones en este momento, entendiendo que las de GEA son las más subvaloradas, pero en las canastas de acciones, en los portafolios de acciones que tienen en voluntarias, en fiduciarias, inclusive en el Colcap, esas acciones son el 50%. El GEA es el 50%. O sea que si usted compra algún portafolio que tenga acciones como Bancolombia, Grupo Sura, Grupo Argos, sabe que más o menos esos portafolios se componen del 50% de este tipo de compañías. Sin embargo, me parece que el sector financiero también está subvalorado. Sector financiero de vivienda, Bancolombia, sobre todo, subvalorado. Ecopetrol dependemos que aquí a fin de mes nos digan cómo va a comprar ISA y ahí tomaremos algunas decisiones importantes. Pero creería, yo me casaría subvaloradas, Grupo Sura, Bancolombia y Grupo Argos. Gracias. Doctora Sajamaya. ¿Que tú consideras que es una buena estrategia, si ya tenemos posiciones en dólar, tomar utilidad en este momento, aprovechando como el buen rally que ha tenido el último mes la divisa y tal vez entrar como a este tipo de mercados subvalorados que tienen igual la misma volatilidad? Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo no veíamos un dólar con una tendencia alcista tan fuerte. Si bien es interesante no anticiparse, de pronto esperar a ver hasta dónde va a subir el dólar y cuando arranque a corregir, hacer algún movimiento, cuando el dólar caiga va a correr muy rápido. Entonces, si usted, digamos, dice en estos momentos, yo creo que a 4.000 es suficiente y así manda la orden, es posible que cuando se ejecute ya esté 50 o 60 pesos más abajo. Es interesante de pronto, si usted ya tiene una rentabilidad adecuada, de acuerdo a sus expectativas, esperar que no se les ocurra. Realmente el dólar está bien arriba, vale la pena, los 4.000 le pesa, no creo que llegue a 4.000, 4.100. Hay unos niveles importantes de máximos ya históricos fuera de lo que pasó el año pasado, que ya son absurdos, y realmente en cualquier momento entra la inversión extranjera a Colombia. Entonces yo sí recomendaría más que en estos momentos rotar, estar muy pendientes, porque ya están en unos niveles que en cualquier momento pueden dejar de subir. Teniendo en cuenta que hay un pánico a nivel mundial, no solamente por la variante Delta, sino por la inflación. Estamos viendo que ya hay inflación en China, países como Brasil con aumento de tasas de interés. Y les cuento una cosa, esta semana en Estados Unidos, el miércoles, tendremos el dato de inflación de Estados Unidos. Entonces, si hay presión inflacionaria o todo sale por encima de lo que los analistas esperan, es muy seguramente se va a acelerar el proceso de subida de tasas de interés. En Colombia tuvimos una inflación la semana pasada alta y eso hizo que también el dólar acelerara un poco su subida. Entonces quiere decir que ya tenemos, todo el mundo tiene presiones inflacionarias, eso no es sorpresa, eso ya se sabe, de eso se ha hablado durante todo el año, ya los mercados han descontado bastante ese ruido. De hecho, es importante que si empieza a salir la noticia, o es posible que si sale la noticia, ya todo esté calmado y todo pase lo contrario a lo que uno espera, pero es una realidad. Tasas de interés van a subir de nuevo, los países no tienen cómo sostener estas tasas y la inflación hay que controlarla porque es un impuesto regresivo. Pregunta, para esta semana, acabas de mencionar que tenemos entonces publicación del dato de inflación en Estados Unidos. ¿Qué Correcto. otros datos así importantes tienes como dice por ahí en el radar que van a salir esta semana que son importantes?
y que pueden incluso deparar el movimiento de los mercados. Y dos, para contextualizarnos un poquito más, ¿cómo fue ese cierre de dato de inflación del viernes que se publicó, que puede tal vez cambiar un poquito el discurso más adelante de la próxima reunión del Banco de la República? Bueno, excelente preguntas, Maya. Lo primero es que dato de inflación en Estados Unidos, muy pendientes el miércoles. Ojalá el valor no es importante tanto, sino que salga no tan encima de lo que la gente espera. Hay dato de inventarios de petróleo también el miércoles. Y en Colombia todas las compañías van a reportar, las más importantes van a reportar de aquí al 15 de agosto casi todos los balances que hay. Entonces, estas 2 semanas son muy cargadas de datos corporativos en Colombia. Y en cuanto a la inflación, nosotros el año pasado, en julio, tuvimos una inflación del 0%. Este año estuvo en 0,32, o sea, ya está arriba. El año pasado, el año corrido, el año pasado, año corrido, llevamos una inflación del 1,12, o sea, no había inflación. Este año ya va en 3,47, está en la meta. La inflación anual, o sea, anual quiere decir julio 2020, julio 2021. El año pasado iba en 1,97. Este año ya va al 3,97. ¿Qué quiere decir? Ya está inclusive un poco por encima. Recordemos que el Banco de la República habla de 3, 4%, pero más allá del 4% empieza a generar algo de preocupación. Por eso en la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, 2 miembros votaron con empezar a subir tasas de interés. Si bien todavía se necesita estimulación de la economía, recordemos que si sube el Banco de la República tasas de interés hoy, esto termina reflejándose en la economía más o menos en 5 o 6 meses. Entonces, por eso ellos dicen, anticipémonos, empecemos a subir tasas de interés. Entonces, es posible que vengan unos aumentos de tasas, la inflación se vino, la inflación es un gran cáncer en el mundo, sobre todo para aquellos países que tienen desafíos como sacar a las personas de la pobreza, de la desigualdad, y el Banco de la República no va a permitir que haya una inflación por encima del pronóstico que ellos tienen. Así que esos son los datos más interesantes y con la inflación que salió la semana pasada, pues realmente los TES y PC pueden haberse valorizado bastante y teniendo en cuenta que posiblemente con toda la reactivación que ustedes ven y que ya abrieron inclusive sectores nocturnos, la inflación siga adelante. Bueno, pero para nosotros eso tiende a ser dentro de todo bueno, porque si hay inflación quiere Claro, decir que hay una reapertura reactivación. económica, que era lo que Claro. realmente estábamos esperando y que veníamos de unas cifras, como lo acabas de decir, donde realmente no se estaba moviendo la economía en pro del crecimiento. Claro, en estos momentos, cuando el Banco de la República baja tasas de interés para estimular la economía, lo mejor que puede pasar es que haya inflación. Eso está demostrando lo que tú dices, que hay reactivación, que hay demanda, que está aumentando la demanda, que está aumentando el consumo. Entonces ya es suficiente, es como cuando uno se está soleando, dicen ya es suficiente, venga, le ponemos un poquito de bloqueador, de bronceador, porque no hay que esperar a que se recaliente mucho, que haya una inflación por encima a lo que ellos quieren Correcto. controlar. Entonces ya está llegando a esos niveles, entonces es importante que empiecen a subir tasas de interés, que también es muy positivo. La inflación es positiva porque está mostrando aumento de consumo, aumento de la demanda. Es importante que aumenten tasas de interés para que nuestros portafolios conservadores, para aquellas personas que invierten, hacen un plan de ahorro o quieren empezar a invertir sin tener que arriesgar mucho, encuentren mejores tasas de interés. Entonces, claro, es muy positivo que haya reactivación. Sin embargo, pues la razón por la cual el Banco de la República no deja que haya mucha inflación es porque realmente las economías se dañan cuando hay un exceso de ella. Respecto a China, que ha tenido una disminución en la expectativa de crecimiento por algunos analistas del mercado, sobre todo por la nueva variante Delta, y que ha ocasionado la caída del petróleo y del oro, pues digamos que ha disminuido su crecimiento porque pues, caída tampoco se puede decir. ¿Qué piensas de los commodities o de ese tipo de commodities? ¿Qué expectativas tenés como inversionista? Bueno, han subido bastante, están en máximos históricos, han corregido. Cuando hay inflación, los commodities tienden a caer. Hoy realmente cae porque China tuvo una inflación interanual por encima de la esperada. Entonces también en China empezó a acelerarse el tema de la inflación y eso generó algo de estragos. El crecimiento de China, pues es un país realmente muy difícil de medir. Es un país que realmente tiene unas tasas de crecimiento importantísimas. Es posible que de pronto se esté
corrigiendo un poco la baja ese crecimiento que se espera, teniendo en cuenta que el año pasado fue el único país, casi el único país del mundo que creció, a pesar de toda esta pandemia, que China tenga tasas de crecimiento sobre el 5 o el 10% sostenidamente, como lo ha hecho en los últimos años, es muy difícil que lo siga haciendo, pero pareciera que en toda esta reconstrucción va a pasar, obviamente. Pero creería que, digamos, no es tanto desafío que China no vaya a crecer mucho, yo creo que sí va a crecer bastante sobre lo esperado, pero sí que lo que van a hacer con la inflación a nivel mundial, que creo que es el dato que se lleva todo por delante. Miren que aquí en Colombia estamos hablando ya de crecimientos del 7% y la bolsa ni al mercado le importa. El mercado lo que le importa es que cómo vamos a controlar el tema del déficit fiscal y el tema de la inflación. Así que yo creo que después habrá un poco más de tiempo para preocuparnos por el crecimiento. Vale. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos por estar Ay, pendientes de este Andrés, comité. perdón, yo te interrumpo. Estamos con este de fondo porque quiero contarle a nuestra Ah, audiencia que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y pues se conmemora porque en la Asamblea General de las Naciones Unidas se declaró el 9 de agosto precisamente como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas con el ánimo de conmemorar esta fecha, preservar, vigorizar, exaltar toda la cultura indígena y preservarla a través del tiempo. Entonces nosotros en Equal, como somos una agencia de inclusión y que apoya todo este tema de la sostenibilidad, conmemoramos este Día Internacional de nuestras poblaciones indígenas, siendo Colombia un país que tiene Un una gran gran número diversidad, exacto, de precisamente estas poblaciones. Entonces, feliz día para todas nuestras poblaciones. bueno, feliz día para toda la población indígena colombiana, latinoamericana y mundial. Realmente les debemos mucho y gracias por cuidar tanto la naturaleza. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta Adiós, luego, que bendiciones. estén bien. Hasta luego.